¿Cómo estás? Bienvenido al reporte de la crisis mundial, bienvenida. ¿Qué vamos a ver hoy? La crisis jubilatoria, una de las bombas de tiempo que tiene preparada la crisis del capitalismo. Este es el informe que hacemos en base al libro El fin de las multinacionales, y la reforma jubilatoria, la bomba de tiempo de las jubilaciones, consiste en lo siguiente. Mira, acá tenemos Australia, Canadá, China, la India, Japón, Holanda, Gran Bretaña, Estados Unidos y el total de la deuda de los fondos de pensión. La mayoría de los fondos de pensión del mundo son privados, es decir, millones aportan de trabajadores a los fondos de pensión de su jubilación y creen que de esa manera se están asegurando su futuro. Sin embargo, le están aportando empresas privadas. Los fondos de jubilación privados son empresas. ¿Qué hacen esas empresas privadas con la plata que vos le aportás? Bueno, la juntan y la invierten en la bolsa. Es decir, invierten en Wall Street o invierten en los diversos paneles especulativos que hay en el mundo. No siempre esas empresas que invierten ese dinero en los paneles especulativos les va bien. A veces especulan y les va bien, y a veces especulan y les va mal. ¿Por qué? Porque hay una crisis del capitalismo, las tasas de interés están bajísimas, es decir, no rinden. Estas empresas privadas como CalPERS en California, que es el fondo de pensiones más grande del mundo, hace apuestas especulativas y le va mal, porque además estas empresas privadas emiten títulos que compran las corporaciones multinacionales. Esas corporaciones colocan esos títulos en Wall Street y en las diversas bolsas del mundo, y no siempre esas apuestas especulativas van bien, y por lo tanto se ha generado un déficit de todos los fondos de pensión. Fíjate, esta pirámide es el déficit, actualmente es de 250 billones de dólares. Sí, las cajas jubilatorias privadas del mundo entero deben de estos países solamente 250 billones de dólares. Es una deuda que está aumentando a un ritmo de 28.000 millones de dólares por día. Cada día que pasa, el déficit jubilatorio de estos países es de 28.000 millones de dólares, lo que significa 1.600 millones de dólares por hora están perdiendo los fondos de pensión de todos estos países, o, si lo querés, por minuto están perdiendo 19 millones de dólares. Sí, apenas empezaste a ver este video, los minutos que pasaron, por cada minuto que pasó en este momento, se perdió 19 millones de dólares los fondos de pensión privados. Bueno, vos dirás, bueno, los fondos de pensión que son estatales no tienen esa pérdida. Sí, también los fondos de pensión estatales tienen pérdida. ¿Por qué? Porque los países capitalistas, o sea, todos los países del mundo que todavía tienen sus fondos de pensión estatales, utilizan el dinero de los fondos de pensión para cubrir otros gastos. Por ejemplo, pagar la deuda externa, por ejemplo, pagar deuda con banqueros, con multinacionales, con grandes empresas. Es decir, tanto en los países donde los fondos de pensión son del Estado, los países capitalistas, como en los países capitalistas más importantes del mundo, donde los fondos de pensión son privados, hay un déficit tremendo que es una bomba de tiempo que en cualquier momento puede explotar. ¿Por qué? Porque para el 2038, o sea, dentro de 20 años, solamente en Estados Unidos va a haber plata para pagarle al 77% de los jubilados. Para el resto no hay plata. Pero además, la deuda en el 2050 se calcula el Fórum Mundial, que va a ser de 400 billones de dólares. Es decir, en cualquier momento, cualquiera de estos fondos de pensión puede declarar la quiebra, y si declara la quiebra que no puede pagar las jubilaciones, arrastra a todos los fondos de pensión del mundo a una quiebra masiva, o puede arrastrar a varias corporaciones multinacionales a una quiebra masiva, reeditando lo que fue la crisis de la burbuja especulativa, tanto de las .com o la de la hipotecaria del 2008. Es decir, la crisis de los fondos de pensión es una de las crisis y una de las bombas de tiempo más importantes que tiene el capitalismo hoy. Ahora,
Fíjate vos, para nosotros la crisis jubilatoria que hay en el mundo no tiene que ver con los jubilados. Los jubilados no tienen la culpa, o los trabajadores que están aportando no tienen la culpa. Los que tienen la culpa son los corruptos empresarios que manejan los fondos de pensión y especulan en bolsa. Ahora bien, vos fijate lo siguiente: ¿cómo explican la crisis de los fondos de pensión aquellos que son dirigentes del capitalismo mundial? Bueno, para ellos la crisis de los fondos de pensión tiene otra explicación. Para Christine Lagarde, la directora gerente del Fondo Monetario Internacional, el problema es que los ancianos viven demasiado y eso es un riesgo para la economía global. Tenemos que hacer algo y ya. Esta declaración de Christine Lagarde fue en el 2012, es decir, para los jefes del capitalismo mundial, el problema es que vivimos demasiado. Vos, yo, los trabajadores, los que ya están jubilados, viven demasiado. ¿Qué te están queriendo decir con esto? Que lo mejor es que estés muerto. ¿Por qué? Porque si estás muerto no te tienen que pagar la jubilación. Entonces, el problema de los fondos jubilatorios, la crisis jubilatoria, no es culpa de los empresarios corruptos que especulan con el dinero que aportan los trabajadores, sino que la culpa es que la gente vive demasiado. Y vos creerás que estamos exagerando cuando decimos: ¿cómo puede ser que los jefes del capitalismo hagan declaraciones que podría decir Hitler, Mussolini, Franco, gente de esa calaña? Es decir, están planteando que es una desgracia, un hecho extraordinario que la ciencia logró, que es combatir las enfermedades y por lo tanto prolongar la expectativa de vida. Sin embargo, Michael Destler, el director del Foro Mundial Económico, planteó que el aumento de la longevidad de la población, este año lo planteó, es el equivalente financiero del cambio climático. Claro, el cambio climático es algo terrible que estamos viviendo. Las corporaciones multinacionales envenenan todo el tiempo el clima y por eso es una tragedia que está viviendo la humanidad el cambio climático. Bueno, para los jefes del capitalismo, la longevidad, el aumento de la longevidad es una tragedia. Es como el cambio climático para nosotros. Para el capitalismo, que vos vivas más es una tragedia, porque según ellos no tienen cómo pagarte la jubilación. Y como vos estás viviendo más, entonces eso agrava la crisis jubilatoria que estamos analizando aquí. Bueno, esto muestra el tremendo carácter corrupto del capitalismo y cómo para el capitalismo pagar las jubilaciones es una crisis. Pero esta bomba que el propio capitalismo ha instalado puede explotar y puede llevar al sistema capitalista a una nueva crisis tan grande o agudizar la crisis que hoy estamos viviendo. Para Norberto Rosendo, que nos escribió, como tantos que nos han escrito estos días, y nos plantean que la crisis del capitalismo no va a terminar con el capitalismo automáticamente. Efectivamente, tenés razón, Norberto, no. Este tipo de bombas que están a punto de explotar como la crisis jubilatoria no va a terminar con el capitalismo. Ningún sistema económico en la historia de la humanidad, ni social como el capitalismo, desaparece solo. Hay que, por supuesto, trabajar conjuntamente los trabajadores del mundo, como decía Carlos Marx, para terminar con este sistema económico corrupto y imponer un sistema económico que le dé salida a los trabajadores del pueblo. Ese sistema económico es el socialismo, el que permitiría quitar toda la riqueza que hoy está en manos de las corporaciones que la utilizan para especular en bolsa y para generar estas crisis, sino ponerlas al servicio de los trabajadores y pueblos del mundo. Eso es lo que debemos hacer, pero mientras tanto, estas crisis que agudizan lo que estamos viviendo hoy hacen madurar las condiciones para que terminemos con este sistema económico y social corrupto. Este fue el reporte de la crisis mundial. Te agradecemos por haberlo visto, podés compartirlo y nos vemos en el próximo reporte.